El día de hoy vamos a hablar sobre la acidosis ruminal. Nuestro grupo está conformado por Angie Neira, Angie Noriega, Elkin Caballero, Diego Caraguay y Daniela Moncada. y Yari Rojas. ¿Qué la produce y cómo se trata? El rumen es un órgano altamente especializado en los bovinos. En este se lleva a cabo la fermentación gracias a una compleja comunidad de microorganismos. Estos microorganismos digieren la fibra y los carbohidratos complejos para convertirlos en ácidos grasos volátiles. Estos son absorbidos en las paredes del rumen para luego utilizarlo como fuente de energía y nutrientes. La acidosis ruminal ocurre cuando en la fermentación de alimentos en el rumen se produce una gran cantidad de ácidos. Esto generalmente es porque en la dieta al animal accidentalmente se le proporcionan demasiados hidratos de carbono, específicamente granos, lo que causa una disminución en el pH debajo del rango normal, que en bovinos sería entre 6 y 7. Un pH ruminal por debajo de 5.5 o 5.8 se considera acidosis subclínica, mientras que un pH ruminal por debajo de 5.5 se considera acidosis crónica. La acidosis ruminal puede ocurrir por varias razones. Entre estas están los cambios en la dieta. Una alimentación con un alto contenido de granos, como el maíz, puede desencadenar la acidosis ruminal, ya que los bovinos tienen una capacidad limitada para digerir los carbohidratos fermentables de los granos, lo que puede llevar a una acumulación excesiva de ácidos en el rumen. También la ingestión excesiva de carbohidratos. Si la ingestión de cantidades tóxicas de carbohidratos altamente fermentables es seguidas, a las 2 o 6 horas hay un cambio en la población microbiana del rumen. El número de bacterias gram positivas, como los Streptococcus bovis, aumentan notablemente, lo que tiene como resultado la producción de grandes cantidades de ácido láctico. El pH del rumen desciende menor a 5, lo que destruye los protozoos, microorganismos celulolíticos y microorganismos consumidores de lactato, lo que perjudica a la motilidad ruminal. El pH reducido permite que los lactobacilos utilicen los carbohidratos y produzcan cantidades excesivas de ácido láctico. La adición del ácido láctico y su sal, el lactato, a los solutos existentes en el líquido ruminal origina una elevación sustancial en la presión osmótica, que tiene como resultado el desplazamiento de grandes cantidades de líquido al interior del rumen, causando deshidratación. También debemos tener en cuenta que la cantidad de alimento necesario para producir la enfermedad aguda depende del tipo de grano, la experiencia previa del animal con ese grano y su estado nutricional y físico, ya que el ganado bovino acostumbrado a dietas con alto contenido en grano puede consumir de 10 a 20 kilogramos de grano y padecer solo la enfermedad moderada, mientras que otros animales sufren la enfermedad aguda y pueden morir después de comer 10 kilogramos de grano. ¿Cómo se trata? En el tratamiento de las acidosis crónicas, en casos graves, se puede realizar una ruminotomía, que consiste en hacer una incisión en el costado del animal para acceder al rumen y vaciar su contenido. Esto ayuda a eliminar los ácidos acumulados y restablecer el equilibrio. El tratamiento en las acidosis subclínicas, esto es en casos menos graves, se puede administrar bicarbonato de sodio de manera oral. La dosis recomendada es de 75 gramos de bicarbonato de sodio disuelto en 250 mililitros de agua de 2 a 3 veces al día. Las medidas preventivas y ajustes en la alimentación. Es fundamental ajustar la ración de manera adecuada para evitar la acidosis ruminal. Esto implica suministrar fibra larga, que sería aumentar la cantidad de forraje en la dieta para favorecer la fermentación adecuada en el rumen. Moderar el consumo de granos. En esta sería evitar la ingestión excesiva de granos y controlar la cantidad de carbohidratos fermentables. Y por último, utilizar antiácidos ruminales. Esto nos ayuda a mantener el pH ruminal superior a 6, lo que es esencial para el funcionamiento normal del rumen. Ahora hablaremos de los microorganismos del rumen y su intervención en la acidosis. Dentro de estos microorganismos podemos encontrar virus, hongos, protozoos y bacterias. Estas últimas son las más abundantes. Se catalogan como celulolíticas que degradan la celulosa. Por ejemplo, la Fibrobacter succinogenes.
Encontramos también las hemicelulolíticas que degradan la hemicelulosa, como la Ruminococcus spp, y las aminolíticas que degradan el almidón, como es la Streptococcus bovis. Dentro de estas bacterias también están las que degradan lípidos, proteínas y demás. Sin embargo, las más importantes son las que ya mencioné y las bacterias que utilizan azúcares solubles, es decir, aquellas que hacen uso del resultado de las bacterias celulolíticas, hemicelulolíticas, aminolíticas para convertirlos en ácidos volátiles. Y también las bacterias que utilizan los ácidos como sustratos, por ejemplo las bacterias lácticas que hacen uso del ácido láctico. Dentro de esta está la Megasphaera elsteni y la Pseudomonas ruminantium. La Megasphaera elsteni es la más importante ya que metaboliza el 80% del ácido láctico. Por otro lado, se ha comprobado que la Saccharomyces cerevisiae contribuye a la disminución de ácido láctico en el rumen y al aumento del consumo de materia seca, ya que disminuye el oxígeno presente en el rumen y promueve la fermentación de fibra. Las siguientes gráficas que nos muestran la relación entre la concentración de ácidos grasos volátiles y el pH y los distintos tipos de acidosis que existen. Cuando el rumen se encuentra a un pH cercano a 7, las bacterias van a producir ácido acético. Cuando el animal consume alimento, el pH va a tender a bajar un poco. Sin embargo, si este llega a bajar más de 5,8, el ácido acético va a empezar a decaer, como vemos en la gráfica. Y va a aumentar la concentración de ácidos grasos volátiles como el ácido butírico y el ácido propiónico. En este caso vamos a hablar de una acidosis subclínica. Aquí no vamos a evidenciar muchos síntomas en el animal, pero va a afectar su nivel productivo. Por otro lado, si el pH baja más, va a haber un aumento en los ácidos grasos volátiles, presentando una acidosis subaguda leve. El animal va a dejar de comer y se recuperará a un nivel subclínico. Ya cuando ese pH es todavía más bajo, habrá una acumulación de ácidos grasos volátiles, presentando una acidosis por ácidos grasos volátiles. El pH no bajará más de 4. Ya que estos mismos ácidos serán su propio buffer. El animal, en este caso, también dejará de comer y se recuperará al nivel subclínico. Ya cuando el pH alcanza a un nivel de 4, ya vamos a hablar de una acidosis láctica o aguda, donde el ácido láctico se va a empezar a acumular de manera lenta, ya que aún vamos a encontrar la presencia de bacterias lácticas como la Megasphaera elsteni, pero esta va a morir ya cuando el pH es menor a 5,5. Entonces va a haber una acumulación drástica de este ácido láctico. En este momento va a haber un cambio en la flora bacteriana, pasando de bacterias gram negativas a gram positivas, provocando todavía más la caída del pH, y el animal puede morir por una intoxicación bacteriana o por micosis diseminada, es decir, por una infección por hongos. Si el animal se llegara a recuperar, hablaríamos de una acidosis crónica, que sería en este caso, como vemos en la gráfica. Pues el animal no se volverá a recuperar del todo, y cualquier cambio en el pH puede llegar a causar graves problemas como la muerte. Los ácidos grasos volátiles. Unos factores que influyen en la acidosis ruminal son los ácidos grasos volátiles. Primero tenemos que saber qué son. Los ácidos grasos volátiles son compuestos orgánicos de cadena carbonada corta. Esto quiere decir que poseen 6 o menos carbonos en su estructura. Además, son los productos de la fermentación de los alimentos en el rumen del animal, principalmente de los carbohidratos, y que pueden ser convertidos en glucosa, ácidos aminados o ácidos grasos por las bacterias ruminales o por las células del animal.
En el interior del rumen se encuentra una gran cantidad de bacterias y arqueas. Estas se encargan de convertir los materiales vegetales en ácidos grasos de un bajo peso molecular, dióxido de carbono y metano. Estos materiales vegetales son el almidón, la pectina, la hemicelulosa y la celulosa. Los principales ácidos grasos volátiles son el ácido acético, el ácido propiónico y el ácido butírico. Estos conforman más del 95% de los ácidos producidos en el rumen. Además, existen unos factores que afectan la producción de ácidos grasos volátiles. Uno de estos factores es el pH del medio. El pH del rumen aumentará si la producción de ácidos grasos volátiles disminuye. Además, encontramos la actividad microbiota, que es la encargada de la digestión y finalmente de la producción de los distintos ácidos grasos. Esto depende de la adaptación de estos microorganismos para poder digerir la ración alimenticia que ha consumido el animal. Es muy importante la composición de la ración. Las raciones a base de forraje producen menos cantidad de ácidos grasos volátiles, en contraposición con aquellas a base de concentrados de alto contenido de proteínas o de carbohidratos que son fácilmente fermentables. La mayor concentración de ácidos grasos volátiles en el rumen se observa después de que han transcurrido de 3 a 6 horas de la ingestión del alimento, si éste ha sido ofrecido una sola vez al día. La proporción molar del ácido acético es elevada, entre un 60 a 75% cuando se suministran raciones a base de forraje o pastos sin picar en trozos grandes. El ácido propínico varía entre el 15 al 19% y el butírico sufre variaciones más amplias del 8 al 16%. Además, con estas raciones hay una pérdida considerable de la energía consumida, energía que se pierde bajo la forma de metano. Si el forraje se da al animal finamente picado, la proporción de ácido acético se ve disminuida en relación a los otros ácidos. En aquellos casos en que la ración alimenticia es modificada por la introducción de una gran cantidad de concentrado sin un previo periodo de adaptación, se puede provocar la acumulación de ácido láctico en el rumen. La producción excesiva de ácido láctico puede llegar a provocar acidosis ruminal en el animal y aún su muerte. Otro factor muy importante es la frecuencia de ingesta de los alimentos. Muchos investigadores han observado cambios en las proporciones molares de ácidos grasos volátiles cuando se varía la frecuencia del suministro de alimento. Vamos a hablar de las generalidades de los principales ácidos grasos volátiles. Como tal encontramos el ácido butírico, propiónico y el ácido acético. El metabolismo del ácido acético en rumiantes es fundamental para su nutrición y producción de energía. Los rumiantes, como vacas, ovejas y cabras, poseen un sistema digestivo especializado que les permite fermentar y digerir efectivamente la celulosa y otros carbohidratos complejos presentes en los vegetales. Los ácidos grasos volátiles, incluido el ácido acético, son absorbidos a través de la pared del rumen hacia la sangre. Una vez en la sangre, el ácido acético es transportado principalmente al hígado, donde se metaboliza. El ácido acético se convierte en acetilcoenzima A mediante la enzima acetilcoenzima A sintetasa. El acetilcoenzima A puede entrar en el ciclo de Krebs para la producción de ATP, proporcionando energía para las actividades metabólicas del animal. El acetilcoenzima A derivado del ácido acético es una fuente importante para la síntesis de ácidos grasos en los tejidos adiposos y en la glándula mamaria. En las vacas lecheras, el ácido acético es un precursor crucial para la síntesis de grasa en la leche, contribuyendo a su contenido energético y a su calidad. El metabolismo del ácido propiónico es un proceso crucial en los organismos, particularmente en los rumiantes y también en humanos y otros animales. En los rumiantes, el ácido propiónico es producido por la fermentación bacteriana de los carbohidratos en el rumen. Bacterias específicas fermentan carbohidratos como la celulosa y los almidones para producir ácidos grasos volátiles. El ácido propiónico, al igual que otros AGVs, es absorbido a través de la pared del rumen hacia la sangre y transportado al hígado. Una vez en el hígado, el ácido propiónico es convertido en
propionil coenzima A mediante la acción de diferentes enzimas se sintetiza en succinil coenzima A, el cual puede entrar en el ciclo de Krebs, donde se metaboliza para producir energía en forma de ATP. El succinil coenzima A derivado del ácido propiónico puede ser utilizado para la gluconeogénesis, la síntesis de glucosa a partir de compuestos no carbohidratos. Esta vía es particularmente importante en rumiantes que dependen de la gluconeogénesis para mantener los niveles de glucosa en sangre, ya que gran parte de su dieta es fibra y no glucosa directa. El metabolismo del ácido butírico, también conocido como butanoato, es un ácido graso producido principalmente en el intestino grueso durante la fermentación de la fibra dietética por la microbiota intestinal. El metabolismo del ácido butírico tiene importantes funciones en la salud intestinal y general. El ácido butírico es producido por ciertas bacterias intestinales a través de la fermentación de carbohidratos no digeribles, como la fibra dietética. Los géneros bacterianos como Firmicutes, Clostridium, Eubacterium, Roseburia son conocidos productores de ácido butírico. Una vez producido en el intestino grueso, el ácido butírico es absorbido por los enterocitos. La absorción se realiza principalmente a través de la difusión pasiva, aunque también existen mecanismos de transporte activo. Dentro de los enterocitos, el ácido butírico puede seguir dos principales rutas metabólicas, una por oxidación, el cual el ácido butírico puede ser oxidado en la mitocondria para producir energía en forma de ATP. Durante este proceso, el ácido butírico es convertido en acetil coenzima A, que luego entra al ciclo de Krebs, o por conversión a otros metabolitos. Parte del ácido butírico puede ser convertido en cuerpos cetónicos o ser utilizado por síntesis de ácidos grasos de cadena más larga. En resumen, el ácido butírico juega un papel crucial en la salud intestinal y general a través de su producción, absorción y diversas funciones metabólicas y biológicas. Enfermedades y daños ocasionados por la acidosis ruminal. El desarrollo posterior de la enfermedad está determinado, por un lado, por los efectos dañinos locales del contenido ruminal y por otro lado, por las consecuencias de su absorción. A causa de la concentración de ácido dentro del rumen, aumenta la presión osmótica de este, por lo que el organismo cede agua hacia el interior del rumen, y por ello el contenido ruminal se torna más líquido, y se produce una hemoconcentración y deshidratación de moderada a severa, que puede llegar hasta la oliguria o anuria. Por otro lado, en la sangre se cambian sus componentes, aumentando el piruvato, el lactato y la glucosa, produciendo así una acidosis metabólica. Además, debido a la muerte de bacterias gram negativas, se produce la liberación de endotoxinas, provocando así una endotoxemia y daños en diferentes órganos parenquimatosos. Dentro de las alteraciones locales se produce una reticulorumenitis que afecta principalmente al saco ventral del rumen. Esto se atribuye al efecto cáustico del ácido láctico. Además, se produce una edematización de la submucosa con desprendimiento de grandes áreas de la mucosa, observándose paraqueratosis y posteriormente ulceración del epitelio ruminal. Por otro lado, las endotoxinas que se liberan al rumen también aumentan la concentración de histamina, la tritamina y la tiramina. El aumento de la concentración de histamina en la sangre es la causa de la laminitis. Asimismo, las altas concentraciones de ácidos que se mantienen por semanas o meses en la acidosis subaguda pueden provocar lesiones en la mucosa del rumen, trastornos metabólicos, así como daños en el hígado, la pezuña y otros órganos. La elevada concentración de ácido láctico en el rumen causa una rumenitis química, que es la precursora de la rumenitis micótica, que provoca trombosis e infarto en los vasos ruminales. Posteriormente se produce una necrosis difusa y gangrena, llegando a desarrollarse una peritonitis aguda. Por otro lado, una vez que se inflama el epitelio ruminal, las bacterias Fusobacterium necrophorum y Arcanobacter pyogenes pueden colonizar las papilas y escapar por la circulación porta. Estas bacterias pueden causar abscesos en el hígado
o bien peritonitis por la formación de un absceso en la cavidad abdominal. Estos abscesos pueden ser únicos o múltiples, y cuando están situados cerca del hilio del hígado, predisponen a la vaca para el síndrome de la trombosis de la vena cava caudal. Si los abscesos del hígado drenan por vía hemática, pueden colonizar los pulmones, las válvulas del corazón, los riñones o las articulaciones, lo que ocasionaría la pulmonía, la endocarditis, la pielonefritis y la artritis. La acidosis ruminal subaguda también se asocia con la minitis y crecimiento excesivo de la pezuña, abscesos de la suela y úlcera solear. La aparición de la laminitis tiene relación con el aumento del ácido láctico e histamina en el líquido ruminal, lo que causa trastornos circulatorios y nutritivos del corión. Prevenciones de la acidosis ruminal, en las cuales tenemos ciertas medidas como primera medida tenemos que debemos de equilibrar la ingesta de la energía de sus fuentes para controlar los carbohidratos que son altamente fermentables. Por segundo, debemos evitar la introducción rápida o abrupta de las vacas recién paridas a dieta a altas concentración. Como tercera medida, tenemos una adecuada formulación de la ración, particularmente en los niveles de fibra, recomendando como de un 27 a un 30% de fibra detergente neutra en la materia seca. Como cuarta medida, tenemos que debemos de evitar mezclar o procesar el exceso de TMR que reduce el tamaño de las partículas y el contenido de fibra. Bueno, entre otras medidas también tenemos en cuanto a la alimentación, tenemos la de adicionar los amortiguadores dietéticos, como por ejemplo lo es el bicarbonato de sodio. Entre otras medidas tenemos el permitir el espacio adecuado entre los comederos y los horarios fijos de alimentación. Por última, también en cuanto a la alimentación, tiene que ser una consulta a un veterinario especialista en nutrición. También tenemos que tener en cuenta que en épocas del año, como cuando hay los golpes de calor, debemos de minimizar el estrés calórico en nuestros animales, como por ejemplo debemos de brindarles una proporción adecuada de sombra, una alimentación durante las horas frescas y utilizar unos ventiladores, rociadores o unos sistemas de nebulización. Además, se realizó una entrevista. Buenos días, profesor. Buenos días. Antes de iniciar con las preguntas, nos gustaría conocer un poco más de usted. Entonces, mi nombre es Jesús Cardoso, soy médico veterinario zootecnista con maestría y doctorado en nutrición de bovinos, específicamente bovinos de leche. Listo. Entonces vamos a iniciar con una de las preguntas. En el trabajo investigativo que estoy realizando, veíamos que el pH de rumen a la hora del animal comer baja un poco. Entonces me gustaría saber en qué momento ese pH se puede convertir en patológico. Específicamente, antes de hablar pH, vamos a hablar un poco sobre la clasificación de los carbohidratos. Nosotros tenemos los carbohidratos que son carbohidratos no fibrosos y carbohidratos fibrosos. Los carbohidratos no fibrosos generalmente es donde tenemos almidón, azúcares, pectina, beta-glucanos, y específicamente el almidón es el mayor causante de acidosis. Entonces, dietas altas en concentrados o dietas altas en almidón especifican dietas de ganado estabulado para ganado de carne, dietas ricas en maíz que tienen almidón, son los que provocan realmente ese cambio brusco del pH. El rumen debe tener un pH alrededor de 6.2 hasta 7. pHs por debajo de 6.2 pueden provocar acidosis. Ok, entonces una pregunta más sería, ¿por qué la acidosis incrementa cuando las raciones contienen un exceso de esos carbohidratos fibrosos y cuando hay niveles bajos de carbohidratos fibrosos? Listo. Dentro del rumen, el alimento llega y en el caso de los rumiantes, el almidón, la primera parte del almidón se degrada en el rumen por las bacterias aminolíticas.
Esas bacterias aminolíticas tienen la capacidad de degradar el almidón específicamente y degradarlo en un ácido graso volátil que es el ácido propiónico. La cantidad y el acúmulo de ácido propiónico generalmente en el rumen y la ineficiencia del epitelio ruminal o la eficiencia del epitelio del pomazo en absorber esos ácidos grasos volátiles hacen que se acumulen en el rumen. Y ese acúmulo de ácido graso hace que disminuya el pH. Específicamente las bacterias que hacen ese proceso son la Streptococcus bovis. La Streptococcus bovis realmente es la que hace que ese pH disminuya drásticamente. Lo ideal es que haya un equilibrio entre carbohidratos fibrosos y carbohidratos no fibrosos para que no ocurra eso. Listo. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué alimentos contienen gran cantidad de carbohidratos no fibrosos son más propensos a generar acidosis? ¿Y qué otros alimentos nos pueden ayudar a contrarrestar este efecto? Los alimentos que tienen mayor cantidad de almidones son casi todos los granos. Entonces tenemos granos de maíz, grano de cebada, grano de trigo, grano de avena, pues también tubérculos. Los tubérculos como la yuca, la racacha son ricos en almidón. Entonces son los mayores causantes de acidosis. ¿Cómo podemos contrarrestar eso? Lo podemos contrarrestar dando alimentos fibrosos. Los alimentos fibrosos ayudan a la salud del rumen, específicamente ¿por qué? Porque el alimento fibroso vuelve a la boca en forma de rumia. Esa rumia produce gran saliva. La saliva de los rumiantes es rica en bicarbonato y el bicarbonato funciona como taponante. 50% de ese taponante en el rumen va a ser por bicarbonato y la otra parte lo hace el epitelio ruminal y el epitelio normazo que hace realmente absorbiendo esos ácidos grasos volátiles, específicamente el propionato. Los alimentos fibrosos que tenemos generalmente la semilla de algodón, muy eficiente, el bagazo de caña, todas las forrajeras, pastos, que tenemos la variedad del pasto, heno y ensilaje. Entonces, muchísimas gracias por ayudarnos en esta entrevista y pues con eso nos despedimos.